Retornamos en su programa Derecho de Familia, el día de hoy abordando el tema unión de hecho, para lo cual contamos con la gentil participación del señor magistrado, el doctor Frank Paul Flores García, juez civil transitorio de San Juan de Miraflores de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Karen. Un gusto estar en tu programa. Doctor, sobre todo en este tema que es la unión de hecho, que en este último periodo hemos visto a través de medios de comunicación que se han elevado pues, el número de reconocimientos de uniones de hecho. Así es, justamente la pandemia ha traído la necesidad de generar estos pedidos o estas pretensiones para hacer valer los derechos patrimoniales, ¿no? Que nacen del reconocimiento legal de la unión de hecho, ¿no? Y eventualmente también de su reconocimiento judicial, ¿no? Por ejemplo, la sociedad de gananciales, la herencia, los derechos hereditarios, los derechos pensionarios también. Y normalmente cuando conviven o cuando tienen una unión de hecho, en vida no le inscriben. Y tras el fallecimiento de uno de los miembros de la unión, se ven en la necesidad de este reconocimiento, la cual tienen que acudir al Poder Judicial para hacer valer este derecho. Correcto. Doctor Flores, ¿qué le parece si podemos ver en estos momentos un informe que ha preparado nuestro equipo? ¿Le parece? Claro que sí. Veámoslo. La unión de hecho es la convivencia libre y voluntaria entre un hombre y una mujer. Es reconocida y protegida por la ley y la Constitución peruana. Esta figura otorga a los convivientes sujeción al régimen de sociedad de gananciales. La sucesión de gananciales, establecida por la legislación peruana, regula el control y el orden de los bienes, propiedades y derechos que van a adquirir. Para la unión de hecho es aplicable siempre y cuando esta unión esté registrada vía notarial o judicial. El artículo 326 del Código Civil peruano determina que la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial para cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, siempre y cuando dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. A partir de los 2 años de convivencia, la pareja puede acudir a un notario público para realizar el registro necesario. Posteriormente, se extiende la escritura pública con la declaración del reconocimiento a los registros de personas naturales de la SUNARP, del lugar donde la pareja domicilia. Otra forma de registrar una unión de hecho es de forma judicial, presentando el parte judicial que contiene el oficio del juez. Tan solo en el 2021, 3.664 parejas decidieron inscribir su unión de hecho en la SUNARP, siendo Lima la zona registral más activa con 985 convivencias registradas, siguiendo a Arequipa, Trujillo, Tacna, Chiclayo, entre otros. La unión de hecho culmina por mutuo acuerdo, decisión unilateral o muerte. Ante una decisión unilateral, dependerá del juez para conceder una cantidad de dinero por indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos correspondientes en conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. Retornamos en su programa Derecho de Familia, donde estamos abordando el tema unión de hecho, con el doctor Frank Flores García, de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Doctor, ¿qué sería la unión de hecho? Sí, para entender primero qué es la unión de hecho, tenemos que referirnos al concubinato. El concubinato es una forma de establecer una familia, normalmente entre un varón y una mujer, con fines similares al matrimonio. El concubinato puede ser de 2 tipos, ¿no? En la doctrina y en la jurisprudencia se clasifican como concubinato propio y concubinato impropio. La unión de hecho es justamente este concubinato propio, es decir, aquel concubinato que cumple fines y deberes similares al matrimonio y a su vez cumple los requisitos de
formales del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, impedimento, o sea, no tener impedimentos para casarse. El concubinato impropio abarca todo lo que no esté ya dentro del concubinato propio, ¿no? El que genera derechos en nuestra legislación es justamente el concubinato propio, que para nuestro Código Civil y para nuestra Constitución se identifica con el término unión de hecho o convivencia. Cuando nuestra norma alude a concubinato en sí, puede referirse al propio o al impropio. A ambos, ¿no es cierto? Doctor, ¿y cuál sería la norma, para que a nuestro público le quede totalmente claro, cuál es la norma que ampara esta unión de hecho? Nosotros tenemos como base la Constitución. En la Constitución, en el artículo 5, se reconoce la unión de hecho. Sí, al concubinato propio. Correcto. Y se la define como la unión entre un varón y una mujer, estable y permanente, con fines similares a los del matrimonio, y que genera una sociedad de bienes, ¿no? Similar a una sociedad de gananciales. Como toda norma constitucional necesita de desarrollo legal, la norma pues, competente o especial es la del Código Civil. Y en el Código Civil tenemos el artículo 326 del Código Civil, que a diferencia de la Constitución establece el plazo legal necesario para considerarse cuando estamos frente a una unión de hecho. El Código Civil precisa que además de ser una unión estable y permanente entre un varón y una mujer con fines y deberes similares al matrimonio, este debe ser por 2 años, por lo menos. Correcto. ¿Y cuáles serían los elementos para que se dé esta unión de hecho? De la propia definición legal, la doctrina ha identificado algunos elementos que conforman, ¿no? la unión de hecho, ¿no? El primero es la heterosexualidad, ¿no? Que se trata de una unión entre un varón y una mujer. Correcto. El segundo es que deben estar o deben cumplirse fines y deberes similares al matrimonio. Quiere decir que debe tratarse de personas que cohabiten. Correcto. También se requiere permanencia, ¿no? O sea, que tenga una vocación de continuidad y de estabilidad en el tiempo. Correcto. Y dentro de esta permanencia, el plazo legal que se exige es de los 2 años. Se exige también singularidad, lo que significa también exclusividad. Exclusividad. Lo que quiere decir monogamia. Exacto. No puede haber uniones de hecho si no se tratan de parejas estables. Correcto. Y finalmente podríamos hablar también de notoriedad o publicidad, ¿no? Tiene que ser a vista de todos una unión como si se tratase de un matrimonio. Muy interesante, doctor, y muy explicativo lo que nos ha señalado. En este caso, doctor, para que nuestro público pueda saber, ¿ante qué autoridades podrían solicitar este reconocimiento de su unión de hecho? Existen dos formas, ¿no? de solicitar una unión de hecho, ¿no? Uno es la autoridad judicial y el otro es ante un notario. El notario tiene competencia únicamente para la unión de hecho que se va a reconocer en vida. Correcto. O sea, cuando los convivientes se apersonan al notario, presentan su solicitud, adjuntan sus pruebas, pueden ser documentales, entre ellos, por ejemplo, afiliaciones a seguros, entre otros, donde acrediten sus 2 años de convivencia. ¿No? También el notario verifica si es que están libres de impedimento matrimonial. Y luego de la publicidad respectiva, para ver si algún otro ciudadano no se opone, procede a hacer el acta de reconocimiento de unión de hecho. La otra forma de reconocer la unión de hecho es la judicial, ¿no? En donde los usuarios o los ciudadanos pueden ir ante el Poder Judicial para pretender este reconocimiento. Normalmente acuden al Poder Judicial en caso de muerte de uno de los miembros de la unión, ¿no? Se los conoce esto como reconocimiento de unión de hecho post-mortem. Los requisitos son los mismos, la diferencia es que ante la ausencia de uno, ¿no? Por el fallecimiento, el juez debe verificar previa notificación o emplazamiento, como lo llamamos técnicamente, a los sucesores legales, ¿no? Que
normalmente son los hijos, ¿no? Y son los hijos también generalmente con esta conviviente demandante. Correcto. En la práctica es el varón quien fallece primero normalmente. Ok, doctor, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y retornamos en su programa Derecho de Familia? Comité de Ética del Poder Judicial. La imparcialidad es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. La imparcialidad se refiere no solo a la decisión en sí misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión. Un juez deberá desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposición o perjuicio. Código de Bangalore, valor 2, 2.1. Comité de Ética del Poder Judicial. Retornamos en su programa Derecho de Familia, hoy abordando el tema Unión de Hecho, para lo cual contamos con la gentil participación del señor magistrado Fran Paul Flores García, de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Doctor, ¿qué le parece si podemos escuchar en estos momentos unas preguntas que han formulado nuestros televidentes? ¿Le parece? Claro que sí. Veámoslo. Mi pareja falleció en pandemia. ¿Cómo puedo hacer para reconocer mis derechos si no inscribí la unión de hecho? Sí, en principio hay que tener en cuenta que este derecho para reclamar el reconocimiento judicial de la unión de hecho es imprescriptible. O sea que el transcurso del tiempo no lo afecta. Okay. Está latente por siempre. Como la pareja ya falleció, el único competente para declarar esa unión de hecho es el juez. Entonces ellos tienen que acudir al juez de su domicilio a efectos de que inicie el trámite para el reconocimiento judicial de la unión de hecho. Normalmente si hay hijos menores de edad, se cita al Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público actúa como garante de los derechos de los menores. Si no hay hijos menores de edad, se tramita solo con emplazamiento. La demanda, como uno de los convivientes está fallecido, se dirige contra sus sucesores. Y estos sucesores pueden haber sido ya declarados o no. Si fueron declarados, y es decir, inscritos en registros públicos, se los notifica directamente a ellos. Pero si no han sido declarados, se hace publicaciones para cualquiera que podría estar interesado en la sucesión, y de no apersonarse ningún sucesor debidamente identificado y registrado, entonces se les designa un curador procesal, quien ejerce la defensa del fallecido. Entonces, en este proceso, el juez va a verificar si precisamente se cumplen los requisitos de la unión de hecho. Es decir, si se trata de una unión estable entre un varón y una mujer, se han cumplido fines y deberes similares al matrimonio y se han transcurrido el plazo de 2 años. Normalmente para acreditar estos hechos, por ejemplo, la convivencia, el tiempo, la parte pueden usar, o los ciudadanos pueden usar distintos medios de prueba, ¿no? Por ejemplo, los documentos nacionales de identidad que registren el mismo lugar como dirección domiciliaria, contratos de seguro, normalmente en los laborales, donde afilias a tu conviviente como beneficiario en caso de que pase algo, la existencia de hijos, ¿no?, nacidos dentro de esta convivencia, y la presentación de testigos también para que estos declaren y den certeza de la notoriedad, ¿no?, o de la publicidad, ¿no? Si el juez verifica que en efecto se cumplen todos los requisitos, declara la unión de hecho y ordena la inscripción en el registro personal. Con esta inscripción es a partir de ese momento que puede hacer valer todos los derechos que se derivan de la unión de hecho. Las sociedades gananciales, el derecho sucesorio y los derechos pensionarios. Correcto. Doctor, para que quede claro a nuestro público, ¿ante qué juzgado, ante qué juez conoce este reconocimiento de unión de hecho? Sí, esto lo conocen los jueces especializados de familia y se tramitan en procesos de conocimiento.
Normalmente todos estos procesos que inciden sobre la relación familiar lo conoce el juez especializado de familia, si existe, ¿no?, en la corte, si no, lo conoce el juez civil de forma subsidiaria. Y el proceso normalmente también en este tipo de pretensiones es el de conocimiento, es el más amplio por la complejidad probatoria que existe. Sí, muy bien. Doctor, ¿qué le parece si podemos escuchar la segunda pregunta? ¿Me corresponden los derechos de unión de hecho si solo soy conviviente? ¿Qué podemos responder al respecto? Como mencionamos también al principio de la entrevista, en nuestro sistema convivencia se asimila al término unión de hecho, ¿no?, a diferencia de concubinato, ¿no?, que puede ser propia o impropia, ¿no? Para que determinemos que es unión de hecho, tiene que cumplir los presupuestos de la unión de hecho, que ya hicimos alusión también. Por ejemplo, ¿no?, pueden haber convivido por más de 2 años, pero se tratan de 2 personas casadas, separadas de hecho, ¿no?, que no han regularizado el divorcio. Entonces, mientras ellos mantengan esa condición de casados, así se mantengan ellos en convivencia, no pueden hacer valer la unión de hecho. Tiene que tratarse de personas en principio solteras, ¿no?, libres de impedimento matrimonial. Correcto, doctor. ¿Y cuál sería la diferencia entre qué derechos, la diferencia de derechos en cuanto al matrimonio y la unión de hecho? Existen múltiples diferencias, con ventajas y desventajas. Normalmente la unión de hecho es sencilla en relación al matrimonio, ¿no? 2 personas decidimos hacer vida en común sin ningún otro trámite legal, ¿no?, y tampoco quizás sin ningún otro trámite social, porque el matrimonio, además de las formalidades legales que exige, también tiene una carga social, ¿no? Por ejemplo, la celebración, la fiesta, ¿no?, y eso hace que muchas personas se resistan o lo posterguen, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a casar después, ¿no?, porque cuando se va a fundar una familia hay la idea, ¿no?, de regularizar esa situación de hecho y contraer matrimonio con posterioridad, pero a veces las circunstancias del tiempo, de la vida cambian, ¿no? Por ejemplo, la pandemia ha tenido casi año y medio, 2 años a las personas inmovilizadas de cualquier trámite. Exacto. Y dentro de ese contexto pudo haberse producido la muerte sin haber cumplido ellos el objetivo de contraer matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no?, que se generan? Por ejemplo, el matrimonio puede producirse a consecuencia de una promesa, ¿no?, de una promesa expresa, porque el matrimonio tiene un requisito, un procedimiento. Hay que ir a la municipalidad, hacer una solicitud, se publica el edicto matrimonial para ver si alguien se opone o no, y si todo está conforme, el alcalde o a través del registro civil se celebra el matrimonio. Todo ese trámite, si se frustra, da derecho a una indemnización, que en derecho lo llamamos esponsal. Entonces el novio frustrado puede demandar a la otra novia o al otro novio el derecho a indemnización. Eso no pasa, por ejemplo, en la unión de hecho. Por ejemplo, si te prometo que vamos a ir a convivir y no lo hacemos, no hay forma de que me reclames alguna indemnización si eso falló. Lo otro, a partir del matrimonio, todo es ya automático o directo. Por ejemplo, nuestros hijos son hijos del matrimonio. Entonces, cualquiera de los esposos puede ir al registro a inscribir el acta. Y automáticamente el otro padre o el otro esposo se considera papá. Sin embargo, eso no pasa en la unión de hecho, ¿no? En la unión de hecho, ambos padres tienen que ir al registro civil a reconocer al hijo para establecer la filiación, ¿no? En el matrimonio tenemos la presunción de paternidad del marido, ¿no? Entonces, que todo hijo de la mujer es a su vez hijo del marido, situación que no sucede, que no sucede en la unión de hecho, ¿no? La forma de finalizar la unión de hecho, que es una de las causas por las que también hay más uniones de hecho actualmente, ¿no? Porque no solamente casarse es difícil, sino también separarse, ¿no? Divorciarse es difícil, ¿no? Porque normalmente para entrar a un divorcio se llega a veces a luchas legales, ¿no? Para establecer causales, para establecer indemnizaciones, por ejemplo, imposibilidad de hacer vida en común, adulterio, separación por causal de hecho, violencia física o psicológica, distintas causales, 13 causales tenemos para divorciar, pero para unión de hecho no.
Para unión de hecho simplemente me levanto al día siguiente y decido retirarme del hogar. O simplemente los dos decidimos terminar la convivencia y se acabó, ¿no? Esos son, por ejemplo, algunas de las ventajas y desventajas. Muy bien, doctor. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y retomamos en su programa Derecho de Familia? Poder Judicial te recuerda que según el artículo 19 de la Ley 30364, para interponer una denuncia no es exigible presentar certificados, informes, exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Basta ya de violencia contra la mujer y revictimización. Regresamos en su programa Derecho de Familia abordando el tema unión de hecho, contando con la participación del señor magistrado Fran Paul Flores García de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Doctor, retomando el tema de la unión de hecho, ¿cuándo finaliza o culmina una unión de hecho? Bien, como la unión de hecho es algo voluntario, siempre pues que se trate de una unión de hecho con los términos legales, puede finalizar por distintas causas, ¿no? La principal es la muerte de uno de los miembros de la unión, ¿no? Que es lo común, ¿no? En cualquier seno familiar. El segundo es la unión o la decisión mutua, y si no hay decisión mutua, la decisión unilateral. Son las tres principales circunstancias que pueden motivar el fin de la unión de hecho, pero también está la ausencia, la desaparición, ¿no? De uno de los miembros. Para que se registre, por ejemplo, este fin, porque tiene efectos patrimoniales, ¿no? Si estuvo inscrito en registros públicos, digamos se trata de convivientes que sí registraron su unión, fueron al notario, hicieron su reconocimiento de unión de hecho, lo inscribieron en registros públicos, para también dar fin al régimen patrimonial, igual deben ir al notario, cualquiera de ellos, y hacer una escritura pública haciendo una declaración de que pusieron fin, ¿no? Ambos o uno solo de ellos. Para que ese cese de la unión de hecho o ese fin también se inscriba en el registro personal y se publicite. Lo otro es con la muerte. La muerte simplemente se presenta con la partida de defunción, ¿no? Y ese es el medio de prueba suficiente. Para los casos de ausencia o de desaparición, que son casi nulos, son casi pocos las personas que de un día a otro ya no vuelven a saber noticias de ellos, ¿no? Ya, para eso sí se necesita sentencia judicial, ¿no? Que se hace previo un proceso. Doctor, ¿qué le parece si vamos con la tercera pregunta de nuestros televidentes? ¿Sí? Veamos. Las personas que han tenido años de convivencia y con hijos y se separan, ¿podemos pedir pensión? ¿Qué podemos responder, doctor? Sí, el derecho alimentario es un derecho consustancial, ¿no? al vínculo familiar. Como la unión de hecho es una figura que cumple fines y deberes similares al matrimonio, el matrimonio tiene esta obligación alimentaria recíproca, ¿no? O sea, nos referimos entre la mujer y el varón, ¿no? Lo mismo es para la unión de hecho, ¿no? Y eso está expresamente también establecido. Al término de la unión de hecho y al término de por ejemplo, del matrimonio, también como figura matriz, podríamos decirlo, se produce también el cese de la obligación alimentaria, ¿no? Pero sin embargo hay supuestos que habilitan que incluso el ex cónyuge y el ex conviviente tengan derecho a una pensión, ¿no? El principal es para el estado de necesidad. El estado de necesidad del que pide, en este caso, es el elemento esencial para determinar si va a tener derecho a una pensión.
En el caso del artículo 326 se hace referencia también a la indemnización, ¿no? A la indemnización o a la pensión de alimentos cuando uno ha sido injustificadamente abandonado, dice, ¿no? Doctor, entonces con lo que usted nos está señalando, no habría ninguna diferencia entre un hijo matrimonial con uno fruto de la unión de hecho. No, a nivel de la filiación no existe ninguna clase de distingo, ¿no? Los derechos de los hijos son iguales para todos. La Constitución en principio y luego el Código Civil establecen que todos los hijos tienen igual derecho. Es más, actualmente está prohibido, ya no se suele hacer esa anotación o esa distinción entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, ¿no? Porque es indistinto, porque la filiación es diferente al asunto de la unión de los padres, no sea por matrimonio, sea por unión de hecho, ¿no? La filiación es única. El tema de matrimonial y extramatrimonial es solo algo ya de manera referencial, no circunstancial. Ajá, pero no tiene ya ningún sostén o acogida legal. Correcto, doctor. Vamos con la siguiente pregunta, ¿sí? No me inscribí en mi unión de hecho, pero tengo hijos. ¿Me corresponden los mismos derechos de la unión de hecho? En realidad aquí hay dos tipos de derechos, ¿no? Uno son los derechos de los hijos y otros son también los derechos del conviviente, ¿no? Los derechos de los hijos, ellos lo gozan de forma innata, ¿no? De forma inherente. Por ejemplo, ante un fallecimiento, digamos del papá, lo que suele suceder es que los hijos no necesitan que su mamá haga la unión de hecho para que ellos puedan tener algún derecho, ¿no? Ellos tienen su derecho por su sola condición de hijo. Entonces, el hijo ya ante el fallecimiento del papá tiene su derecho sucesorio, en principio, ¿no? Como heredero legal de primer orden. También tiene su derecho, por ejemplo, si su papá estuvo afiliado a un sistema previsional, sea público o privado, ¿no? Su derecho pensionario, ¿no? Su pensión de orfandad en caso de que sea un menor de edad. La conviviente que no inscribió, que no tuvo su reconocimiento, no solo que no inscribió, ¿no? Sino que no tuvo su reconocimiento ni notarial ni judicial de la unión de hecho, ella sí tiene que reclamar judicialmente para que se le reconozca la unión de hecho y se inscriba. Una vez inscrito, a partir de ese momento va a tener ella el derecho también a los gananciales. Los gananciales significa que los bienes adquiridos en el matrimonio deben dividirse por mitad, ¿no? Al derecho sucesorio, quiere decir que los bienes que correspondían al conviviente pueden ser heredados también, o son heredados también por la conviviente sobreviviente, ¿no? Y también a su derecho pensionario. Son casi los tres derechos legalmente reconocidos para la unión de hecho. Doctor, y una pequeñísima precisión. Esa persona quiere solicitar, ¿no?, su reconocimiento de su unión de hecho. Hay dos vías, usted nos ha señalado, la notarial y la jurisdiccional, ¿no?, a través del Poder Judicial. ¿Van a acudir al juez o al notario de donde residen o del último domicilio en este caso, el conviviente que en todo caso falleció, en el caso de un fallecido? Sí, la regla de competencia siempre es el domicilio. Correcto. ¿No? Esa es la regla general para cualquier tipo de pretensión, no solamente para el tema de las uniones de hecho. Pero las uniones de hecho y matrimonio siempre se caracterizan porque el domicilio tiene que ser el último, no el último donde convivieron o el último domicilio conyugal. En este caso podríamos decir el último domicilio convivencial. En el caso de notario tiene que tratarse pues del notario. El notario normalmente tiene competencia a nivel provincial, ¿no? Entonces el último notario de la provincia o cualquier notario de la provincia. En cambio en el juzgado tendría que ir al del distrito o al de la provincia, ¿no?, que corresponde. Normalmente los juzgados actualmente tienen competencias por distritos, ¿no? Por ejemplo, San Juan de Miraflores, en Lima Sur, ¿no?, Villa María del Triunfo, Chorrillos. Y si su último domicilio fue en San Juan de Miraflores, entonces tendrían que ir al juzgado de familia de San Juan de Miraflores. Y para que quede claro, ¿ante qué autoridad se escribe este reconocimiento de unión de hecho? Sea el reconocimiento o la declaración notarial o judicial, esta inscripción se realiza en registros públicos, en el registro personal, ¿no?, que forma parte del registro de personas naturales del registro público. Perfecto, doctor.
Doctor, ¿qué le parece si vamos a una pausa y retornamos aquí en su programa Derecho de Familia? Comité de Ética del Poder Judicial. La integridad es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. Aplicación 3.1. Un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable. 3.2. El comportamiento y la conducta de un juez deberán reafirmar la confianza del público en la integridad de la judicatura. No solo debe impartirse justicia, también ha de verse cómo se imparte. Código de Bangalore, valor 3. Comité de Ética del Poder Judicial. Retornamos en este su programa Derecho de Familia abordando el tema Unión de Hecho, para lo cual contamos con la participación del señor magistrado Fran Paul Flores García, juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Doctor, ¿cuáles serían, para que ya redondear todo lo que hemos hablado referente al tema, cuáles son los derechos que tienen estas dos personas que están en convivencia? Bien, como mencionábamos también, principalmente tienen tres derechos. El primer derecho es el derecho de formar una comunidad de bienes similar a una sociedad de gananciales, ¿no? Esto es casi el primer derecho reconocido a la unión de hecho, ¿no? Fue por un tema social, que existían muchas familias de hecho, en los que al fallecimiento de uno u otro o al separarse estos, uno quedaba abandonado económicamente, ¿no? Sin la posibilidad de adquirir los bienes que había dejado su conviviente, ¿no? Como sucede en el matrimonio. Este es el principal, ¿no? El derecho original de la unión. Luego está el derecho sucesorio, que se incorporó con la ley 30.007, ¿no? Porque una cosa son las sociedades gananciales y otra muy distinta es el derecho a heredar, ¿no? Al principio podían heredar, o sea, podían quedarse con su 50% que correspondía a los bienes que habían adquirido durante la convivencia, pero si el otro conviviente también dejaba bienes, que normalmente a la esposa sí le da derecho a heredar, ¿no? La conviviente no tenía este derecho, ¿no? Entonces se estableció, se incorporó el segundo derecho, el derecho sucesorio. Seguidamente se les reconoció a raíz de sentencias del Tribunal Constitucional del 2007 el derecho a acceder a una pensión. Me refiero a una pensión de un régimen pensionario, ¿no? A una pensión de viudez, a una pensión de sobrevivencia, ¿no? Esto se dio con la ley 30.007. Además de esos tres derechos está el derecho indemnizatorio en caso de separación injustificada y el derecho también a la obligación alimentaria, ¿no? En caso uno de los convivientes, luego de la separación, se quede en un estado de necesidad. Doctor, y ya para culminar esta edición de este programa, ¿qué pasa en los casos que vemos a diario, en el cual una persona fallece, hay una supuesta convivencia que ha sido pública por años y de repente el día del velorio se aparece la esposa? ¿Qué sucede ahí? ¿Quién tiene los derechos o no? Sí, normalmente si ese señor no se llegó a divorciar, porque también en el Perú tenemos muchos supuestos de unión de hecho impropia, ¿no? En el que uno de los convivientes es casado, ¿no? Y es casado justamente porque divorciarse es difícil, ¿no? Por lo que comentaba, ¿no? Uno hay que ir a un proceso, hay que acreditar todas las causales, a veces los procesos demoran y son circunstancias que desaniman a las personas, ¿no? Muchas veces no hay consenso entre los ex esposos, podría decirse, ¿no? Entre los esposos para divorciarse de mutuo acuerdo,
mediante un proceso de separación convencional y divorcio ulterior. Y esa falta de regularización de ese estado del divorcio no impide que las personas continúen y realicen su vida, ¿no?, de forma normal. Entonces vuelven a establecer nuevas familias, vuelven a tener nuevas relaciones. Esta unión que está generando nueva, en el que uno es de los esposos, no puede calificar como una unión de hecho, porque justo él viene con un impedimento, ¿no?, que es el estar casado. Ahora, si el conviviente casado finalmente nunca llega a divorciarse, no, probablemente tenga muchos problemas en los efectos legales respecto de los bienes, ¿no? Digamos que falleció casado, nunca llegó a divorciarse. Entonces, por ejemplo, ¿no?, todos los bienes que estos hubieran adquirido durante la convivencia con esta conviviente sobreviviente, ¿no?, ella no va a poder heredarlos, no va a poder reclamar sus sociedades gananciales, no va a poder pedir su pensión. Para este tipo de uniones de hecho, o de convivencia o concubinato impropio, ¿no?, el Código Civil, el mismo artículo 326, les da una acción excepcional, ¿no?, residual, que es la de enriquecimiento indebido, ¿no? Esta conviviente sobreviviente tendría que demandar a la esposa heredera, ¿no?, para que le reconozca los derechos patrimoniales que le corresponden, ¿no?, para que le indemnice y le dé la suma que ella habría invertido, ¿no?, o aportado en la convivencia con esta persona que era casada, que nunca se divorció. Bueno, doctor Frank Flores, muchísimas gracias por la participación en este programa, sobre todo en un tema tan interesante como es la unión de hecho. La verdad que le agradezco su participación, esperando pues poder contar con usted próximamente. Sí, muchas gracias por la invitación y también ha sido un agrado participar en el programa, ¿no? Gracias, doctor. Con ustedes, amigos televidentes, nos despedimos y los espero en la próxima edición de su programa Derecho de Familia. Siempre aquí en Justicia TV, el canal del Poder Judicial.